Mañana, 11 de septiembre, se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono, cuando 19 terroristas secuestraron 4 aviones. En total, uno de ellos fue colisionado contra el Pentágono, otros 2 contra las Torres Gemelas, que luego cayeron, y un cuarto cayó en el medio. Parece que se dirigía hacia la Casa Blanca o hacia el Capitolio, nunca quedó claro, pero la historia oficial cuenta que o el piloto o los tripulantes, dándose cuenta de que igual iban a morir, de que era un atentado terrorista, bueno, llevaron adelante la caída del avión. Es decir, 3 finalmente lograron su objetivo, con 3.000 personas que fallecieron por estos atentados, y además como consecuencia un cambio de la geopolítica mundial a partir de todo lo que hizo Estados Unidos después de estos atentados. Está Mauricio Zabalza en los Estados Unidos, justamente en la previa de lo que será la conmemoración de estos 20 años de atentados. Mauricio, buen día, ¿cómo te va? Diego, Luli, buenos días. Aquí en el lugar que mañana se va a hacer justamente la conmemoración de este aniversario número 20, donde va a estar Biden y por supuesto todas las autoridades locales y del Estado, y por supuesto los familiares de los 2.996 personas que fallecieron. Sí, a ver, imágenes de ese día que han quedado para lo que es directamente la memoria colectiva mundial, te diría yo, ¿no? Sí. Porque lo decía muy bien Diego recién. Esto cambió la manera de hacer política desde entonces, y además incluso hasta la seguridad aeroportuaria a nivel mundial, ¿no? Digo, hubo medidas que nunca más, Mauricio, se dio después marcha atrás. Es verdad, después del acta patriótica firmaron, y te cuento cositas que por ahí la gente no sabe. Se estaba por firmar en ese momento una reforma inmigratoria. Ya había acuerdo de las cámaras y obviamente quedó trunca después de este atentado, y me parece que también la política de Estados Unidos, después finalmente terminando con Trump, terminó también sin nada por cuestiones que tuvieron que ver con el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Este lugar, que se inauguró en el 2014, son 2 piletones gigantes con agua cayendo hacia el infinito, no se alcanza a ver el fondo nunca, y es justamente el lugar exacto donde estaban las 2 torres, y por supuesto es el lugar donde la gente viene a rendir tributo a todas estas personas. Recién veíamos un familiar, hace unos minutos nomás, que falleció su papá, abrazado a uno de los costados, porque claro, los costados están grabados en acero los nombres de aquellas víctimas que hubo aquí en las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Mauricio, pensaba mientras hablabas que uno de los cambios más importantes que se vivieron fue también el del espionaje, ¿no? Porque a partir de esto los Estados Unidos y muchas potencias empezaron a desarrollar actividades que uno podría definir como de espionaje ilegal hacia sus propios ciudadanos, ¿no? En pos de lo que han llamado la defensa nacional, pero en pos de eso se han vulnerado un montón de libertades a partir justamente de la amenaza terrorista. ¿Sabés que la Comisión 11 de septiembre, que se formó después justamente en el Capitolio, terminó dando un informe diciendo que Bush y Clinton habían hecho muy poco por la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Después obviamente se fueron al otro extremo, y que las agencias, la CIA y el FBI, no estaban trabajando bien en esas 2 administraciones. Por supuesto, eso derivó en esta cuestión, y como decías, nos complicó a todos, ¿no? Porque uno, cuando toma un avión o cuando viene a cualquiera de las ciudades de Estados Unidos, ve justamente lo rigurosa que es la cuestión de la seguridad, ¿no? Ahora, Mauricio, vos decías mañana en ese lugar será el acto, imagino con un operativo de seguridad también impresionante, ¿no? Sí. Van a estar, no creo que haya mucha prensa alrededor, no creo que podamos estar donde estamos ahora, por ejemplo, al lado justamente del memorial, definitivamente. Pero bueno, lo cierto es que van a estar las autoridades y, como te decía, los familiares directos que en algún momento por ahí no han venido o por ahí se han sentido enojados con la investigación, porque hay que tener en cuenta que han corrido tantas versiones conspirativas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de que a los 2 o 3 minutos del secuestro de uno de los aviones, una azafata logró comunicarse, y sin embargo los otros aviones despegaron después. Entonces muchos están justamente pensaron durante mucho tiempo este tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, uno ha escuchado relatos realmente sorprendentes. Mira, ayer me contaba un policía, y me parece que ese es el lado B y que es interesante de esta historia, que no hubo sobrevivientes, no los hubo. O sea, todos los que estuvieron acá, que perecieron justamente, lamentablemente, bueno, quedaron en el mismo lugar, y los que se fueron antes de que cayeran las torres. Después de eso, nada quedó, nada quedó. Claro. Mauricio, con respecto a
lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? De cómo ha cambiado la mirada o cómo lo ven los estadounidenses esta situación a partir de los ataques, porque los Estados Unidos habían sido atacados una sola vez durante la Segunda Guerra Mundial en el ataque de Pearl Harbor, y luego había habido algún atentado, pero nada de una magnitud significativa como esta, ¿no? Donde cambió la guerra de manera tradicional como la conocíamos y se empezó a desarrollar de otra manera con este tipo de ataques. ¿Cómo cambió la vida y la mirada de los estadounidenses con respecto a esto? Mira, en cuanto a la guerra, yo me acuerdo, yo llegué en enero del 2002. Eso quería preguntarte, Mauricio, ¿vos ya estabas allá? No, yo llegué 2 meses, pues yo tenía el boleto para venir. Y vi, había una plataforma en la Fulton, que sería donde está el museo que se inauguró hace unos años atrás, impresionante, por cierto. Ahí había como una plataforma, y a mí la impresión era como si fuera una muela cariada, ¿no? Era un agujero inmenso, porque hay que tener en cuenta que cayeron también otros edificios en este lugar, ¿no? Pero fuera, yo recuerdo 2003, New York marchando en contra de la guerra, de la posible invasión a Irak en ese momento, pero por sobre todas las cosas, yo veo que el estadounidense cambió, se hizo mucho más solidario, se hizo menos frío, y eso lo cuenta todo el mundo. Obviamente que también cambió la economía, y todos lo sabemos. Es increíble que un atestado que costó $500.000 haya traído tanto problema, pero la gente se volvió mucho más solidaria en esta ciudad, y uno lo puede palpar día a día. Claro, a ver, las víctimas de todas maneras, Mauricio, no residían todas allí, ¿no? Porque recordemos, las Torres Gemelas eran un edificio emblemático para los Estados Unidos directamente, con oficinas, con sedes en todo el país, mucha gente que viajaba por trabajo. Mira, Luli, te cuento algo. Cuando uno recorre los nombres, bueno, ahora está vallado hasta las 10 de la mañana, miren, uno no puede ir, pero cuando uno recuerda los nombres que están grabados, la gran mayoría son hispanos. ¿Y por qué son hispanos? Porque los que estaban temprano ese día son los que hacían servicios, los que limpiaban, los que reponían mercadería, y generalmente es el trabajo que hacen los hispanos en esta ciudad. Así que hay mucho nombre hispano, y te cuento algo, el 40% de los que fallecieron acá nunca pudieron ser identificados. Se hicieron polvo. Ayer me contaba una persona que un primo de él solamente se encontró el torso, no se encontró ni la cabeza ni las extremidades. Así que bueno, ha sido una historia muy triste. Los que vivieron ese momento no pueden ni ver por televisión recuerdos de ese día. Y uno le ve las caras y enseguida viene la tristeza y, por supuesto, todo lo que trajo el recuerdo del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Mauricio, y con respecto a quienes trabajaron ese día tratando de rescatar a las víctimas, sobre todo los bomberos, lo que tengo entendido es que se los abandonó bastante después, no se les dio la cobertura ni el acompañamiento que merecían por haber arriesgado sus vidas y además haber quedado muchos de ellos con secuelas por el polvo. Por supuesto, por el asbesto, que es un material bastante tóxico que existen en las construcciones que son antiguas en este lugar. Asbesto se llama, y que, por ejemplo, para limpiar una casa con asbesto van con traje blanco, como si fuera justamente un hospital con COVID, ¿no? Sí, ahora hay que decir algo, ¿no? Acá se salvaron miles y miles de víctimas por el accionar rápido de la policía y de los bomberos, ¿no? Claro. Eso queda claro, y por eso han sido honrados un montón de tiempo. Pero sí es verdad que muchos de los que trabajaron, yo no sé si fuerzas de seguridad, que han tenido sus plazas, han tenido su recompensa, han tenido su indemnización, pero sí muchos de los que trabajaron en este lugar sí tuvieron problemas de salud, y se puede ver, ¿no? Aún hoy que todavía hay secuelas. Estaba viendo los canales de televisión justamente historias de aquellas personas que, por ejemplo, en su momento ayudaron y que no cobraron la indemnización y que después le vinieron los problemas de salud, por supuesto, muchas de ellas con cáncer, ¿no? Mauricio, la verdad te agradecemos mucho, como siempre, por tu tiempo, por haberte acercado además a ese lugar. Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo grande, chicos. Cuídense.